De la intriga al perjurio, de la retribución al asesinato. La historia del enfrentamiento del león contra el Señor del Hierro y la vil devastación que acontece cuando los dos primarcas liberan el sobrecogedor poder de sus legiones astartes sobre sus semejantes. La consternación que sintió el león al conocer la insidia del Señor de la Guerra Horus, tras los hechos ocurridos en Island 3, albergaba una oscura alegría, una verdad guardada en secreto en lo más profundo de su corazón, que a sus ojos ahora resultaba obvia para toda la galaxia. Él, y no Horus, debería haber sido nombrado Señor de la Guerra. Oh vindicación. Una pequeña victoria para el orgullo. Un instante de gratificación antes de asumir la horrible certeza de que la galaxia iba, muy pronto, a arder por completo. Es que dulces son las palabras que expresan lo que unos oídos ansían fervientemente oír. Un hermano suyo, tristemente acostumbrado a la ignominia y el ser apartado de la gloria, tenía la misma legitimidad para pensar que podría haber sido considerado digno del título de Señor de la Guerra. Posibilidad que el león, en su obstinado orgullo, ni siquiera contemplaba. Pero el hermano, que había crecido como una herramienta más que un insigne caballero de Caliban y había conseguido entender mejor su propia naturaleza, supo mirar a través del semblante de Lionel Johnson y entrever esa soberbia, virgen en adulación. Y dulces fueron las palabras con las que suavemente acarició el orgullo del primarca de la primera. Y desgraciadamente, para el Imperio y el resto de la galaxia, surtieron efecto. Ese hermano era el primarca de la Cuarta Legión, el Señor del Hierro, Perturabo de Olimpia. El preludio de la masacre. Las noticias que el navío de la Guardia de la Muerte, conocida como el Eisenstein, trajo a Rogal Dorn se escaparon como la pólvora. Traición, secesión, perfidia. Una purga que Horus y otros 3 primarcas habían acometido sobre los elementos leales al emperador de sus propias legiones, en la batalla que pasó a conocerse como la atrocidad de Island 3. Johnson estaba de campaña en los mundos escudo contra la Liga Gordiana cuando recibió la noticia, pero reconociendo que la batalla definitiva se libraría en Terra, quiso privar a la causa traidora de armas poderosas, pero necesarias, que usarían para asediar el Palacio Imperial. Con ello en mente, dirigió personalmente una pequeña fuerza de ángeles oscuros al mundo Forja y Diamat, para asegurar varias armas de clase Ordinatus, y asestar así un golpe decisivo al Señor de la Guerra, sin ni siquiera enfrentarse directamente a sus fuerzas. Los astartes de la Primera Legión, a pesar de estar ampliamente superados en número, hicieron gala de su reputación y se alzaron victoriosos. Pero el destino, o quizás la confabulación de fuerzas sobrenaturales, quiso que tras esa contienda los caminos de Lionel Johnson y Perturabo se cruzasen, este último dirigiéndose a Isban 5 para unir sus guerreros del hierro a la fuerza punitiva de 7 legiones astartes que estaba reuniendo feroz manos. Así consta que hablaron los primarcas de la Primera y la Cuarta Legión. Cuando me enteré de su rebelión, me pareció obvio que el camino de Horus debía conducir en última instancia a Terra, dijo Johnson. Incluso si de alguna manera prevaleciera contra ti y las otras legiones, el Señor de la Guerra no podría reclamar la victoria total mientras el emperador estuviera a salvo en su palacio. No, para que Horus triunfe, nuestro padre tendría que morir. Y eso significa un largo y costoso asedio a Terra. Perturabo volvió a mirar a Johnson e inclinó la cabeza en señal de admiración. Has realizado un golpe maestro, hermano, de verdad. En lugar de enfrentarte a Horus directamente, lo has derrotado con solo un puñado de tropas, dijo con intención. Empiezo a pensar que el título de Señor de la Guerra fue dado al individuo equivocado. Johnson sonrió ante el cumplido. De ti, hermano, eso significa algo. Gracias. La palabra hermano parecía que resonaba por la estancia durante el silencio que se impuso. Tras unos instantes, Perturabo dijo: ¿Y ahora qué? ¿Nos acompañarás a Isban? No, contestó Johnson. Debo regresar a toda prisa a los mundos escudo y preparar a la legión para el viaje a Terra. De hecho, creo que es mejor que nadie, aparte de ti y de mí, sepa que estoy aquí. No quisiera que el emperador...
creyera que he obrado con un motivo oculto. Primarca de la Cuarta lo consideró largamente y asintió. Una elección prudente y muy humilde. Johnson se inclinó hacia adelante en su silla. Bueno, naturalmente, dijo, su expresión se volvió seria. No hago esto por los elogios, hermano, ni por el poder, de verdad. En realidad no. Lo hago por el bien del imperio. Horus se convirtió en el hijo predilecto de nuestro padre sin más razón que el destino. Si yo hubiera sido el primero que encontró, hoy sería señor de la guerra. No te ofendas. Perturabo sonrió. No me ofendo. El león continuó. Entonces, ¿puedo contar con tu apoyo cuando llegue el momento? Creo que el emperador tendrá que elegir un nuevo señor de la guerra con premura si su voluntad es que la gran cruzada continúe. Eso es evidente, aceptó Perturabo. Entonces, ¿hemos llegado a un acuerdo? Perturabo inclinó la cabeza solemnemente. El acuerdo nos beneficia a ambos. Excelente, validó Johnson. En ese caso, eres bienvenido a tomar posesión de los cañones de asedio Ordinatus cuando te convenga. Con una condición, por supuesto. El primarca de hierro enarcó una ceja fina. Oh, en el rostro del león asomó una leve sonrisa ladina. Debes prometerme que les darás un buen uso en Isban 5. Perturabo, primarca de los guerreros del hierro, sonrió, con los ojos brillantes como el hierro pulido. Oh sí, afirmó. Puedes estar seguro de ello. Así pues, el león dio algunas de las armas más destructivas que la humanidad había concebido y creado al Señor del Hierro, a cambio de apoyo y aval en su nominación como nuevo Señor de la Guerra cuando la rebelión de Horus hubiese sido aplastada en las negras arenas de Isban 5. La historia daría la razón a Perturabo, pues las armas fueron usadas, y sus cañones dedicados a erradicar civilizaciones de la faz de mundos atronaron la atmósfera de Isban 5, pero no apuntándose contra las fuerzas traidoras como el león hubiese esperado, sino contra las legiones leales de los Manos de Hierro, los Salamandras y la Guardia del Cuervo. Los guerreros del hierro se habían unido a la causa del Señor de la Guerra antes, incluso, de su encuentro con los ángeles oscuros. La tragedia que aconteció aquel día resonaría por milenios en el imperio como la masacre del desembarco, y ninguna de las 3 legiones leales que fueron traicionadas y emboscadas de la manera más vil e inimaginable volverían a ser una fuerza significativa a tener en cuenta hasta dentro de varios siglos después. Tras los sucesos de Isban 5, los Ángeles Oscuros recibieron órdenes de Rogaltorn de abandonar inmediatamente la campaña en los Mundos Escudo y, en su lugar, emprender la marcha hacia la Franja Este para enfrentarse a los Amos de la Noche. Sin embargo, ¿qué hubiese ocurrido si el camino de Lionel Johnson fuera otro? Si no hubiese ido a Thramas a enfrentarse a Conrad Kurz y la Octava. ¿Y si el primarca de la Primera, al enterarse de la perfidia de sus hermanos y, en especial, la bochornosa humillación a la que se había visto sometido por culpa de Perturabo, hubiese desoído las órdenes del pretoriano? ¿Y si así se embarcase en una misión de venganza, para recuperar tanto su honor como las armas que tan fácilmente había regalado a la causa traidora? ¿Cómo cambiaría el curso de los acontecimientos y el resultado de la guerra civil imperial? Esta es esa historia. La retribución de los calibanitas. La flota de los guerreros del hierro orbitaba alrededor de uno de los mundos del sistema Fol Secundus, recuperándose y reabasteciéndose de la cruenta batalla que habían librado contra los puños imperiales. De pronto, las consolas de los Auspex espaciales empezaron a parpadear, sin parar. Contacto saliendo de la disformidad, en el perímetro del sistema. Identificación. Los segundos se hicieron eternos mientras los escáneres se terminaban de ejecutar. Resultado: Primera Legión Astartes. ¡Puestos de batalla! ¡Formación defensiva! ¡Ya!, bramó Perturabo. Las naves empezaron a formar una defensa ante la flota de los Ángeles Oscuros que se aproximaba. La multitud de cruceros de los guerreros del hierro empezaron a posicionarse en formación cerrada frente al acorazado del primarca, el Sangre de Hierro, dispuestos a dar sus vidas por Perturabo. Con el planeta Fol Secundus detrás de la nave y de la línea defensiva, los Ángeles Oscuros no tenían más remedio que acabar con cada una de las naves de los traidores para llegar hasta la impotente Gloriana de la Cuarta Legión.
los guerreros del hierro, confiados, empezaron a entablar combate con la vanguardia de la flota enemiga. Sin embargo, mientras se desarrollaban los combates, una leve disrupción agitó a los servidores del escáner. Dicen que la nave del Señor del Hierro no tiene ningún tipo de ventana al espacio, puesto que él las considera una muestra de vanidad. Pero si los tripulantes hubiesen podido echar la vista atrás, habrían contemplado el estallido de luz que precedió a la repentina aparición de 3 navíos espaciales, no más grandes que un crucero de ataque, pero de clase imposible de identificar. 3 naves oscuras de una época pretérita, dadas en secreto a la legión más antigua de todas. La primera legión, superior entre iguales, poseedora de las dádivas más poderosas del emperador. 3 cruceros de la edad oscura de la tecnología capaces de realizar saltos a uniformidad a una distancia vertiginosamente corta del enemigo. Mientras sus cañones empezaron a arrojar furia hacia la popa desguarnecida de escudos de la nave insignia de los guerreros del hierro, las puertas de los hangares se abrieron de par en par y un enjambre de torpedos, aeronaves de transporte y cápsulas de abordaje se abatieron sobre el enorme monstruo que era la sangre de hierro. Sus torretas abrieron fuego a discreción e infligieron un grave daño a los asaltantes, pero un gran número de ellos consiguió penetrar en el interior de la nave, adentrándose en sus entrañas. Los 3 cruceros de ataque de los Ángeles Oscuros se pusieron en ruta de retirada, pero cobraron su insolencia muy cara cuando recibieron las andonadas de baterías y lanzas del Sangre de Hierro y sus escoltas. Durante la confusión de la batalla, un escuadrón de Stormbirds descendió inadvertidamente a la superficie del planeta. En ellas iba el León, junto a una reducida fuerza de sus mejores guerreros, que fue seguido por una oleada de cápsulas de desembarco. Perturabo empezó a rugir órdenes, totalmente consternado y confundido, para que sus legionarios se preparasen para acciones defensivas de abordaje y empezaran a parapetar la ruta hacia el puente de mando, que estaba severamente dañada de la batalla de Fall. Los puños imperiales habían intentado hacer lo mismo hace escasos días, y esta vez iba a estar preparado. Sin embargo, solo detectó silencio en los pasillos y hangares que llevaban hacia él. Los Ángeles Oscuros tenían otro objetivo en mente. Armados con cargas de fusión y extraños artefactos arcanos, fueron destruyendo sistemáticamente todas las salas de máquinas y sistemas de control de la propulsión de la nave que encontraban a su paso. Al cabo de unas pocas horas, la nave estaba ya mutilada y oscilaba peligrosamente hacia un lado, atrapado por el pozo de gravedad del planeta y dirigiéndose hacia su superficie. El Señor del Hierro se negó a abandonar su puesto, pero viendo que la situación era insalvable, se embarcó rápidamente en su cañonera con una escolta para intentar escapar. Volaron, alejándose a toda prisa de la gloriana de 20 kilómetros que estaba a punto de hacer impacto sobre el planeta, pero fueron atacados y abatidos por unos cazas de los Ángeles Oscuros en una breve pero letal batalla aérea. El Stormbird de Perturabo se precipitó sobre la tierra del planeta y sus tropas y él tuvieron que salir como pudieron del casco incendiado del transporte. Los sistemas Auspex de su armadura detectaron movimiento de una multitud de tropas acechando. Dirigió a sus guerreros a un pequeño asentamiento en ruinas, que podía ser más o menos defendible, agrupó a los supervivientes que tuvieron tiempo de llegar y se preparó para enfrentarse a los atacantes. En ese breve instante de descanso, supo que el león vendría por él. Era evidente, lo había apostado todo por una oportunidad de venganza. El fervor causado por la humillación dirigía sus acciones. 3 naves reliquias irreemplazables, sus guerreros en el abordaje suicida de la Sangre del Hierro, el ataque directo y frontal contra su flota. Sacrificios enormes, solo por tener la oportunidad de enfrentarse a él, cara a cara. El plan que urdió había funcionado, hasta el momento. Solo quedaba el duelo final. Perturabo agarró fuerte a Rompeforjas, sabiendo que solo el destino decidiría si hoy sobrevivía. Él y sus guerreros tenían que aguantar el tiempo necesario hasta que la flota llegase a evacuarles.